Muy buenas noches, compañeras, compañeros, profesor del curso Técnicas de la Comunicación del programa Ciencias Culinarias de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Eliana Gómez. Vengo a hablarles acerca de mis avances del proyecto para esta área. Les quiero contar que inicialmente, hace algunas semanas, les había compartido que mi deseo era develar como algunas narrativas culinarias alrededor del tema de los amasivos, los envueltos en el territorio de San Francisco, Antioquia, centrado en mi familia materna, en algunas de nuestras prácticas culinarias más tradicionales y que más nos congregan como familia. Sin embargo, en la última clase que tuvimos presencial de esta materia, decidí hacer un cambio y pensé que era un poco más pertinente hablarles acerca de un proyecto en el cual he estado siendo partícipe con algunas compañeras docentes en la institución educativa Martín Eduardo Ríos Llanos, que pertenece a el sector rural de la vereda Perico del municipio de Envigado. Resulta que parte de digamos, nuestro quehacer docente tiene que ver con planear y ejecutar proyectos transdisciplinarios, transversales, bajo un lineamiento muy particular de nuestra institución, que es el de patrimonio. Digamos que el tema del patrimonio es un eje fundamental en nuestro territorio porque hacemos parte de los territorios, valga la redundancia, de los territorios silleteros conformados por Santa Elena, que hace parte de Medellín, Guarne, Río Negro y Envigado. Entonces, al hacer parte pues como de este circuito silletero, la institución educativa desde hace algunos años para acá ha contemplado dentro de su proyecto educativo institucional, que es de vital relevancia, el tema de la salvaguarda de ciertas prácticas culturales que permitan pues como visibilizar el territorio y proyectarlo hacia la comunidad. Por lo tanto, desde nuestra escuela tenemos como digamos, esa misión. Todos y cada uno de los profesores que hacemos parte de la institución hacemos parte de ello y conformamos diferentes como equipos de trabajo alrededor de un proyecto institucional que tenga que ver con salvaguarda del patrimonio. Entonces, al inicio de este año, solamente estamos la maestra Margarita Franco y yo, pues como parte del equipo docente de transición y conversando respecto a, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo sugerí que habláramos del tema de los alimentos como una excusa para hablar de patrimonio y pues dado que yo estaba muy, digamos, empeliculado con el tema de los alimentos, la preparación de los alimentos, en fin, lo propuse y mi compañera estuvo muy de acuerdo. Así que decidimos que queríamos trabajar el tema de narrativas culinarias mediante recetarios familiares, hablar de los alimentos, hablar como qué es lo que comemos, por qué lo comemos, qué nos conecta con nuestras familias en ese aspecto o a través de esos elementos. Así que decidimos que lo íbamos a hacer de esa manera. Por lo tanto, comenzamos pues como a trabajar en este asunto, partiendo de una estructura de proyecto que tiene nuestra institución educativa, que es pues similar a la que hemos venido trabajando dentro del área, en la cual se establecen objetivos, en la cual se establecen un cronograma de actividades a ejecutar,
una metodología de trabajo. Y bueno, básicamente eso es lo que hemos venido construyendo desde abril hasta este instante. Entonces, nuestro objetivo básicamente es hablar, ¿cierto? Hablar del tema de los alimentos como un pretexto para conectar generaciones, para establecer puentes entre generaciones. Entonces, en ese sentido, hemos venido llevando a cabo un cronograma de actividades bastante nutrido a lo largo de lo que llevamos del año, desde abril, como les decía antes. Entonces, llevamos más o menos unos 7 meses bien cargados de actividades en las diferentes áreas, desde las diferentes dimensiones, que es como lo que se trabaja desde transición y desde la dimensión de inglés también. Entonces, hasta ahora voy a hablarles de 2 o 3 actividades como por cuestiones de tiempo, porque este video no puede ser demasiado extenso. Entonces les cuento. Una de las actividades tiene que ver con, o tuvo que ver con, conectar a los niños con el tema de los alimentos como organismos vivos. Los alimentos como, como elementos que, que tienen un cuidado, que al igual que los niños, eh, son semillas, se cultivan a la luz del sol, bajo el cobijo de la tierra, que hay que regarlos con agua. Entonces hablamos de esos elementos tanto en inglés como en español. Hicimos actividades que tenían que ver con la siembra de algunos alimentos, como cebollín, cilantro, lechuga. Hacíamos visitas regularmente a la huerta que está justo fuera de nuestro salón de clase de transición. Hicimos algunas actividades que tenían que ver con observación del entorno, reconocimiento de los elementos del entorno que favorecen que esas semillas, que esas plantas puedan crecer bien. Y bueno, digamos que ese fue como un asunto inicial allí. Algo que salió a partir de esa, como de ese cultivo, de ese volver a la huerta, de conectar con la huerta, fue bueno, ¿qué pasa esos días en los que no estamos en la escuela? ¿Quién va a cuidar de la huerta? Entonces empezamos a indagar y a hacer prototipos de sistemas de riego, para que los fines de semana, que los niños no estaban, las plantas de todas maneras tuvieran la posibilidad de seguirse nutriendo, de seguir hidratadas, de tener agua, agua suficiente y pudieran pues prosperar como eh, ya sea para dar frutos, hojas. En ese sentido también hablamos las diferencias, por ejemplo, entre diferentes tipos de plantas, las que son frutos, las que son bulbos, las que son hojas, y eso lo hablamos tanto en español, las dimensiones comunicativas, en lengua materna, como en inglés también. Obviamente, yo soy licenciada en lenguas extranjeras, tengo competencia para enseñar el tema de inglés y este tema de los alimentos es un pretexto para enseñar. Mi enfoque no es tanto como desde lo gramatical y ese tipo de asuntos, sino que el idioma como tal, la lengua extranjera, sirva como una herramienta para encontrar, para buscar información sobre cosas que nos interesan. Entonces, digamos que mi enfoque no fue tanto como de desarrollar ciertas competencias de la lengua, sino emplear la lengua para indagar sobre algo. Entonces, ese siempre ha sido como mi propósito. Cierro paréntesis. Otras actividades que hicimos fueron invitar a las familias de los niños a asistir a la escuela, llevar recetas
sencillas, tal vez con elementos y alimentos conocidos para los niños. En la mayoría de ocasiones los padres llevaron frutas, se prepararon ensaladas de frutas, pinchos y otro tipo de alimentos. Em, a propósito también de que muchas familias trabajan en fincas en las que se cultivan estos alimentos, entonces digamos que se aprovechó pues como para establecer como ese vínculo también allí. Eh, Hasta la fecha, creo que casi todas las familias de los más o menos 37 niños que tenemos en transición participaron de esta actividad de manera muy activa, y fue bastante significativo para los niños, pues se sentían muy orgullosos al tener a sus familias como visitantes y de honor en la escuela cada semana. Entonces fue bastante bonito para ellos encontrarse con sus familias de un modo diferente desde la escuela, como que sentir ese empoderamiento eh, fue bastante evidente cuando sucedían estos acontecimientos. Em, Otra actividad que hicimos, esta vez es el área de inglés, tenía que ver con hablar del maíz. Hablamos del maíz desde diferentes perspectivas.